cuanto a lupa renal, como ustedes vieron en las presentaciones anteriores, siempre te vas a plantear ciertos tipos de objetivos, pero en la parte del riñón tú tienes características que se vuelven particulares de este tema, porque el riñón va a formar parte de un todo, es decir, el riñón siempre como el riñón anatómicamente y cómo lo vamos a investigar ayudándonos de lupa. Perfecto. ¿Qué sonda vamos a utilizar? Al ser un órgano abdominal, un órgano retroperitoneal, necesitamos profundidad adecuada. Por lo tanto, vamos a utilizar el transductor o la sonda curvilineal, que es la que va a tener mucha profundidad, pero sobre todo tiene un campo amplio de visión o de ecovisión. Se podría utilizar también el sectorial, pero como ustedes saben, de hecho lo usamos, ya van a ver ustedes en la práctica que también lo usamos, y la recomendación de David y de Andrea siempre era cuando yo hacía la ecovisión con el transductor sectorial, era cambiarme un poco más por el tema de la amplitud que teníamos o de la visión hacia eje longitudinal que podemos conseguir con el curvilineal, pero es el ideal, ¿no? Siempre vamos a hablar en presentaciones de lo mejor que se puede usar. Entonces, la técnica va a ser la insonación directa, recordando que es un órgano retroperitoneal, y al hacer la insonación directa siempre tienes que ir hacia los flancos para tratar de ubicar la ecosonografía y identificarlo al riñón, que ya lo vamos a ir viendo y que muchos de ustedes probablemente ya lo hayan hecho, pero van a ir consiguiendo la parte anatómica. Entonces, la visión directa a través de lo que es el costado, el flanco y la identificación. Asimismo, tenemos la ventaja de que están, no digamos rodeados, pero están junto en la parte de visión a lo que es el hígado, y nos permite el hígado ser una ventana acústica por la matidez y la solidez que tiene para poder hacer una ventana acústica mucho mejor. Así que se va a rotar, ya vamos a ver cómo el transductor nos ayuda en cuanto a la rotación y a la visión. Lo mismo sucede en el lado izquierdo. Ojo, el lado izquierdo siempre en la técnica FAST, ustedes ya revisan y van a revisar todo el tiempo que tenemos unos grandes distractores acá. Dentro de ellos es el estómago, es el intestino, pero tienes que tratar de ubicarte igual en el flanco con visión directa. Y acá también te puedes ayudar de la inclinación retroperitoneal utilizando la ventana acústica de el vaso. Acuérdense de separar siempre las estructuras anatómicas que te dan sombra, como las costillas, que también es bastante común encontrar acá. Siempre también tomar en cuenta y en consideración el biotipo de los pacientes. Recuérdense ustedes que tenemos pacientes, los dos extremos, ¿no? Antes yo pensaba que solo la obesidad era un problema, pero cuando ustedes ya empiecen a insonar, van a ver que los pacientes que son demasiado delgados también es un tema, ¿no? También es un problema porque al no tener grasa no nos ayudan como medio de contraste o de ventana sonoacústica que permita la correcta penetración de las ondas. Perfecto, ustedes tienen acá, aquí David se va a enojar porque no hice lo que él me pidió, pero es un tema del programa nada más. Aquí tienen la famosa ventana con el hígado y la famosa ventana con el vaso, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Esto nada más es por anotar. Ustedes también tienen que fijarse mucho cuando ya están haciendo insonación a nivel del fellow, que van a anotar. Antes tú veías solo la imagen, como que te centrabas mucho sobre la imagen, pero ya con lo que vas haciendo y con lo que te van demostrando tus eh, profesores, por decirlo así, o tus guías o tus directores, te das cuenta que acá vas viendo la profundidad y que es importante centrar el foco hacia lo que queremos observar. En este caso, la parte renal, tanto lado izquierdo, lado derecho, pero aquí quería hacer notar
cómo te interfiere un poco la sombra de la costilla y cómo tienes que irte ubicando para ir controlando. Lo mismo en el lado izquierdo. Acuérdense ustedes de lo que es la profundidad, que va a estar marcada en centímetros y lo pueden ir viendo. También van a ver la sonda en la característica de que es una sonda curvilineal. Listo. Acá estamos en el flanco. No olviden el tema de la rotación cuando están haciendo ventana directa y cuando están haciendo una ventana retroperitoneal para poder girar en 15 a 30 grados hacia la cabeza del paciente y obtener la ventana retroperitoneal, siempre fijándose en toda la estructura zona anatómica que a continuación lo voy a describir. Acuérdense ustedes que para tener una correcta imagen del riñón, lo que tienen es que tener toda la ecoestructura renal, que está aquí con la línea roja, se van a fijar en la pelvis renal. Es muy importante ver la pelvis renal. Eso David insiste mucho y ahora con la agilidad que tenemos, pues si no encuentras la pelvis, vas haciendo el famoso tildeo, el famoso manejo de la sonda, que es la habilidad que se va desarrollando en el día a día, y vas a encontrar todo lo que es la estructura, las pirámides medulares, los microcálices, los cálices menores, cálices mayores. Ya vamos a ver la relación de importancia que tienen y obviamente la diferenciación entre lo que es la médula y entre lo que es la corteza renal, que es importantísimo en la insonación renal. Acuérdense ustedes que una variante, por decirlo variante, ¿no? Pero la normalidad anatómica del riñón también te permite ver que hayan pirámides prominentes a nivel medular y que no quiere decir que el riñón sea patológicamente encontrado o patológicamente dispuesto en ese momento de la insonación, pero tenemos ciertas pirámides que, como ustedes se dan cuenta, lo que diferencia es que la pelvis no la tienes dilatada, sino que únicamente son las pirámides para poder notar la variante normal o hallazgo anatómico normal, que no debe ser confundido cuando analizas el riñón como única estructura anatómica. No se olviden nunca de utilizar el Doppler color para poder ver los flujos. Es interesante porque muchas veces los vasos te pueden hacer, de hecho, tienes que usarlo, no hay otra forma para poder diferenciar el vaso de lo que es las estructuras propias del sistema urinario, como los cálices, las pirámides y la parte pielocalicial, como lo habíamos descrito. La ventaja y lo bonito de estas presentaciones es que son nuestras imágenes y eso es lo que vamos a describir con los casos, que es la parte más interesante. Como una hallazgo, que es lo que vamos a buscar en el riñón, tenemos primero la hidronefrosis. Ustedes conocen que la hidronefrosis, como un fenómeno mecánico y físico, se va a producir por la obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria y te va a dar una dilatación de lo que es la pelvis del riñón y vas a ir viendo en el grado 1 que muchas de las veces solo la propia vejiga llena te puede dar o algo bastante pequeño, es la dilatación de la pelvis renal, ¿sí? Un hallazgo que puede ser inclusive fisiológico. Pero cuando ya tienes una dilatación de los cálices mayores, tú puedes hablar de que estás ya frente a una dilatación leve de la pelvis y lo catalogas como una hidronefrosis. Tienes cuando existe ya la presencia de los cálices menores visibles, ¿sí? Con una dilatación de la pelvis renal, estás hablando ya de una dilatación, una hidronefrosis moderada. Y cuando tienes ya, Andrea Dreyfus me enseñó el año anterior y junto con los chicos fellows descubrimos el término la pata de oso, ¿no? Que es el grado 4 cuando ya se adelgaza la corteza renal y pues es una hidronefrosis severa. Entonces el grado 1 y grado 2 te dará la dilatación o hidronefrosis leve. El grado 3, cuando ves los cálices menores, encontrarás una dilatación moderada. Y cuando ves la pata de oso, pues tienes un adelgazamiento de la corteza y encuentras una hidronefrosis severa. Esto en el contexto clínico. No olviden que no hay
un dato numérico, como dice David Martin, no es un dato numérico que te ofrece, por ejemplo, la severidad del daño renal o que, o que, o que establece un juicio clínico, sino establece la severidad de la obstrucción o del tiempo, pero no te determina el daño a posterior o no es la condición clínica de sensibilidad o de especificidad como hablamos en otro tipo de estudios ecográficos. Este es un caso propio, es un varón, me parece que tenía 54 años, él fue sometido a un procedimiento urológico y claro, cuando insonamos en la guardia, ustedes ven que encontramos una dilatación, acá se ve la dilatación de la pelvis y no ves nada más que solo los cálices mayores dilatados, entonces lo puedes catalogar. Aquí una imagen que podría hacerte sospechar en un lito, pero no tenemos sombra, pero se ve claramente cómo la pelvis asoma ya ecográficamente, se encuentra esa pelvis con dilatación ya de los cálices mayores, haciéndome sospechar en una hidronefrosis leve. Eh, Acá tenemos un paciente con otro grado de obstrucción. Si ustedes ven, en comparación a lo que vimos en la diapositiva previa, en donde veíamos cálices prominentes, acá vemos justamente la prominencia de estos cálices y vemos una pelvis dilatada. Entonces, al ver esa pelvis dilatada con los cálices menores ya presentes, pues le podemos catalogar como una hidronefrosis de tipo moderada y en realidad esto se va a confirmar siempre con la clínica y miren cómo se tiene que ver toda la estructura. Esto es hecho con el transductor Butterfly, del cual manejé prácticamente 8 meses, 7 meses del fellow y se pueden ver las estructuras sonoanatómicas y diferenciar un grado de alteración renal, como es la hidronefrosis, en este caso moderada. Y claro, también tenemos casos de una hidronefrosis severa. Acá era un caso de una obstrucción grande tipo oncológica, pero ustedes pueden ver que es completamente distorsionada la anatomía sonológica porque vemos ya la famosa pata de oso, sí, con un adelgazamiento de la pared medular o perdón, de la corteza del riñón, lo que te traduce en una hidronefrosis severa. Aquí vemos un poco de líquido libre también en ese contexto, pero no es motivo de la discusión actual. Otra cosa que tratamos de ver es los jets ureterales. Pese a que no tenemos algo como definido o no es algo que tiene que estar dentro de la evaluación como regla, pero que te ayuda muchísimo a diferenciar si es que tienes la obstrucción en cuanto al paso de la orina. Siempre hemos dicho, si lo encuentras bien y si no lo encuentras, pues tienes que hacerte el juicio clínico dependiendo de lo que tienes. Pero claro, como es bonito, la imagen es bastante interesante o bastante simpática, como decimos acá, entonces pues lo tratábamos de buscar. Aquí puedes ver cómo tienes en el lado derecho, se ve al inicio del clip, el jet, que no es nada más que el flujo urinario con la fuerza de la presión que ejerce la peristalsis del ureter y te provoca ese como gama de colores entre que se aleja y que se acerca del transductor. Esto con el Doppler color. Cuando revisábamos, aquí está en el lado izquierdo también, la misma imagen, eh, vemos como en el lado izquierdo también se ve el jet ureteral. Entonces, eso es de una misma paciente. Me parece que ella tenía una infección renal y lo que queríamos era ver que tenía buen flujo en los dos ureteres y pues claro, se correlaciona con que tiene un buen hallazgo de llenado de la vejiga. Igual las características de la vejiga tienen que ser analizadas en cuanto a su pared, en cuanto a su ventana, en este caso acústica, que también debe ser buena para el hallazgo. Acá podemos ver estructuras como el útero que se pueden ver en relación como hallazgo de vecindad. Y cuando estudiábamos el tema de hidronefrosis o cuando veíamos el tema de la exploración de vejiga, había un dato que lo encontramos en la revisión nosotros
y que decía que podías aplicar el Doppler Power o Doppler Poder para poder ver el jet. Pero en el Lumify, los que tengan Lumify, no es posible aplicar Power porque no te da la función para vejiga, porque te necesitas tener como que para vasos, no para velocidad de flujo. Pero el Butterfly sí nos permitía tener el Doppler cuando ponías la función vejiga y podías poner el Doppler pulsado y eso te permite un poco ver al segundo 20, voy a adelantar el clip, pero al segundo 20 más o menos ustedes van a ver cómo tengo Y ureteral del lado derecho y hasta llegar al minuto 50, perdón, al segundo, ahí tengo del lado derecho y continúo manteniéndome. Lo que ustedes ven como imagen sobrepuesta es la presión que estoy ejerciendo sobre la vejiga y casi al segundo 50 vas a ver cómo otra vez tienes solo del lado derecho. ¿Qué quiere decir con este ejemplo? Tengo solo Y ureteral del lado derecho y encuentro una hidronefrosis del lado izquierdo, entonces sospecho que la obstrucción con hidronefrosis y con Y ureteral ausente en el lado izquierdo, pues me hace sospechar en una posible obstrucción, que lo más común son las piedras o los cálculos a nivel renal. Esta función es interesante con el Butterfly, ¿no? Me imagino que con los ecos grandes también lo puedes hacer, pero aquí estoy utilizando Doppler Power. Otro hallazgo que también lo solemos encontrar y que debe tener correlación es los quistes, ¿no? Que te pueden hacer confundir también. Acuérdense ustedes de los hallazgos de los quistes, pueden ser simples, pueden ser múltiples, y también hay que diferenciarlos de los abscesos. Como ustedes pueden ver, es diferenciado, es redondeado, parecería que tiene una circunferencia prácticamente nítida, con una anecogenicidad y que describe un quiste renal como un hallazgo y que podría tener connotación clínica también, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes estén analizando el caso del paciente. Pero esto también es un hallazgo muy común, a veces hasta incidental dentro de lo que es la evaluación anatómica renal. Ya mismo llego a los 20, David, me das unos minutitos más. Eh, Luego, ya para enfocarnos, el point of care en nefrología no solo está utilizado por los emergenciólogos y no solo es cálculos, ¿no? No solo es hidronefrosis, sino va más allá. No olvidarnos lo que ustedes van a aprender durante todo este contexto, que es explorar, al mismo tiempo que exploras riñón, estás explorando corazón, pulmón, cava, vejiga, porque tiene una correlación entre todo y lo que siempre nos enseñaba cuando revisábamos las imágenes es buscar qué más hay, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Entonces lo estamos utilizando y uno de los hallazgos o lo que más vas a encontrar en la literatura es el UPA o la ultrasonografía, pero en relación a lo que es la obstrucción con los cálculos renales y con la pielonefritis, sobre todo para buscar características que especifican el daño del riñón macroscópicamente. Este es un paciente que era el que mostré en la hidronefrosis. Él fue sometido a una intervención urológica y viene por dolor y fiebre, ¿no? Luego de 15 días del retiro de catéter doble J, continuaba con dolor y fiebre. Y ustedes pueden ver aquí cómo se ve la doble imagen, la doble pared, que te hace sospechar que puede estar formando un absceso o que hay una colección o que es un hematoma. Y obviamente cuando no tienes tomografía a tu alcance, el eco se vuelve una herramienta fundamental porque puedes activar muchas cosas y estás evitando hacer a la ciega el procedimiento. Entonces, claro, aquí había una imagen de doble pared y finalmente lo que él tuvo fue un hematoma que estaba coleccionando y que estaba provocando la complicación séptica del paciente. No olviden colocar siempre el Doppler. Como dato interesante, pues veíamos un poco de hidronefrosis y también veíamos la doble capa y la parte basal, la parte vascular, perdón, hacia periférico. También ya en lo que es el eco, aquí teníamos una mujer joven de 37 años y como ustedes ven, hay una alteración en la grasa o en la parte del parénquima renal, que la estoy señalando acá, y que no es nada más que el compromiso
Yo me recuerdo que cuando estudiaba medicina, el radiólogo me decía, ¿quieres diagnosticar pielonefritis por eco? Eso no existe, eso no es así. Pero no, a nosotros nos puede servir, sobre todo en aras de conocer cuál es la evolución. Probablemente esto tenía mucho más tiempo. Y claro, hay que darle un seguimiento al pie de cama para poder descartar que esto luego no vaya a coleccionar o esto luego no vaya a ser un absceso. De hecho, cuando revisábamos los artículos, veíamos que en cierta literatura lo describen como un hallazgo de pielonefritis y que es algo precursor para una formación de abscesos, que es lo que tenemos que ir descartando o buscando. Entonces, lo que caracteriza, insisto, una pielonefritis entre comillas leve o que no forma un absceso o que no causa mayor impacto, pese a que toda pielonefritis tiene un compromiso sistémico, pues es manejable. Pero existe la famosa pielonefritis enfisematosa que ventajosamente es baja a nivel de la literatura, está descrita poco común y que tiene en realidad ciertos síntomas como todos los que son propios de sepsis, pero que se acompaña de piuria, hematuria, leucocituria y todas las alteraciones de inflamatorio, pero que tiene que ver mucho con pacientes característicos, no diabéticos, de pacientes que tienen uropatía obstructiva de tipo crónica, urolitiasis crónicas, hipertensión arterial y se ha descrito mucho más en el sexo femenino. Ustedes saben que esta pielonefritis puede terminar en muerte o a veces termina en nefrectomías, pero lo interesante es siempre buscar, como hablábamos en clase, si usted tiene una pielonefritis, rastree el riñón, o sea, no tiene por qué no rastrearlo. Si puede, hágalo. Entonces acá son ejemplos de cómo se ve la pielonefritis. Cuando hablábamos de la literatura, lo que más me llamó la atención y lo que les quiero dejar como recalcado y que quede en la memoria es que la pielonefritis te va a dar, al igual que los hallazgos que ustedes vieron hoy en intestino, te va a dar esa sombra, que es una sombra de aire, una sombra de gas, que nosotros la vamos a llamar ahora como una sombra sucia. ¿Ok? No es una sombra nítida o una sombra como la que vemos en los cálculos renales, que es una sombra limpia. Acá es una sombra sucia que parece o caracterizaría hacer líneas A, ¿verdad? Obviamente porque estamos hablando de gas y ustedes ven cómo se distorsiona toda la anatomía y encontramos ese hallazgo de sombra sucia, que es lo que más me quedó dentro de lo que era la pielonefritis enfisematosa. Y otro ejemplo más de, de pielonefritis enfisematosa. Se veía como una especie de cascada cuando revisas la bibliografía, que no es mucha, pero ves como una especie de cascada, como una especie de sombra sucia que te da hacia abajo y que altera toda la anatomía, en donde puedes ver el hallazgo del gas y que te hace sospechar en una pielonefritis de tipo enfisematosa. Ojo, no es un hallazgo sencillo, no es un hallazgo común, por lo tanto tiene que ser interpretado como tal. Eso les quiero agradecer mucho, estoy siempre dispuesto a ayudarles y cualquier cosa a la espera de lo que diga el auditorio. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, lo tengo que bajar. Ninguna pregunta, sí.